Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Por favor, abra su Biblia en el libro de Marcos. Vamos a ir al libro de Marcos esta noche. Y aquí vamos a tener una reflexión para hoy que yo creo que va a ser de mucha bendición. Marcos, por favor, capítulo 7. Marcos, el libro del Evangelio de Marcos, el capítulo 7. Vamos a estudiar una frase. Vamos a tomar un estudio en base a una frase interesante. Hay frases muy interesantes en la Biblia. Esta es una frase interesante que yo no sé si usted la habrá notado en sus lecturas, pero vamos a verla. Marcos capítulo 7. Hermanos, si hay un ser como ningún otro que caminó en esta tierra, ese es el Señor Jesucristo, amén. No hay nada que haya pisado este planeta que se le parezca al Señor Jesucristo. Él era Dios encarnado, Él fue perfecto en todo. Se dice que una vez, le contaba yo a los estudiantes anoche, quiero traerlo a la enseñanza. Se dice que una vez los altos del pueblo judío querían arrestar a Jesucristo y mandaron a un grupo de soldados a que lo arrestaran, y esperando que trajeran a Jesús, ¿verdad? Cuando llegaron de vuelta los soldados, estos hombres que querían el arresto de Jesús le dijeron: ¿por qué no lo han traído? ¿Por qué no lo arrestaron? La respuesta de los soldados fue: es que ningún hombre ha hablado como él. Así es sencillo. Ninguna persona ha hablado como Cristo habla. O sea, ellos iban con la misión de capturarlo, de arrestarlo, y decirle: ya, termine, pero se quedaron, ¿verdad?, prensados seguramente de la predicación que estaba diciendo Jesucristo, y asombrados, y ellos dijeron: no hay manera. Se devolvieron, porque Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, era así, increíble. Si pudiéramos hablar de Cristo, tendríamos que hablar horas y horas y horas de la grandeza de Él. Aquí en este capítulo de Marcos, capítulo 7, hay algo interesante. Vaya conmigo al versículo 37 y vea el testimonio que tenía nuestro Señor. Vea el testimonio que tenía nuestro Señor. Dice así en el 37: y en gran manera se maravillaban de Cristo, y decían: bien lo ha hecho todo. En otras palabras, todo lo hace bien Jesús. No hay nada que reprocharle. Él lo hace bien todo, aunque no lo haga todo a la manera que usted y yo queremos. ¿Me está entendiendo? Lo hace bien. Y en este caso estaban tratando de que Jesucristo sanara a un sordomudo, y ellos le decían a Cristo, como que si Cristo no supiera qué hacer, lo que Cristo tenía que hacer, y le decían: vea, Cristo, venimos, póngale la mano en la cabeza. Es lo que dice el texto, en el contexto: Jesús, póngale la mano en la cabeza, ponga su mano sobre él. Y Jesús no la puso la mano sobre él. Dice que Jesús más bien le agarró la mano y se lo llevó y le puso los dedos en los oídos. ¡Pup! Y después le tocó la lengua. Y lo hizo oír y lo hizo hablar, sin tener que hacer exactamente lo que le decían que tenía que hacer. Y ellos se quedaron así y dijeron: es increíble. Y la frase: bien lo ha hecho todo. Ahora, ellos están diciendo una frase en base a lo que han visto que Cristo hace, y está empezando su ministerio. Ya nosotros, por la palabra que tenemos, conocemos el ministerio que Cristo realizó desde que nació hasta que murió, cuando estuvo aquí en la tierra.
porque Él sigue haciendo ministerio. Él es el sumo sacerdote celestial que intercede. Pero nosotros tenemos lo que Él hizo desde su vida hasta su muerte. Y así ellos pudieran decir, bien lo ha hecho todo. Y ahora nosotros podemos decir, viendo ya todo el final, bien lo hizo todo. Todo lo hizo bien. Todo lo hizo bien. Nosotros también podemos decir, cuando analizamos la vida de Jesucristo y lo que ha hecho en nosotros, bien lo ha hecho todo. El domingo pasado yo le decía a ustedes que les comenté un pasaje, mencioné un pasaje que quiero mencionarlo esta noche también en Colosenses 1:16. Quiero volver a hacer referencia a él por un momentito. Si usted se acuerda, si estuvo el domingo pasado, leíamos Colosenses 1:16, donde dice, porque en Él, que es, por supuesto, hablando de Jesucristo, en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, las que son visibles, las que son invisibles, dice Colosenses 1:16, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Entonces, tal vez se acuerda que mencionamos ese pasaje. Todo fue creado por medio de Cristo. Cristo es el medio por el que todo fue creado. Todo creado fue por Él. Ok, teniendo eso en cuenta y sabiendo que Él lo hace todo bien, como decían las personas, todo lo ha hecho bien. Cuando usted analiza este pasaje y piensa, por ejemplo, en la creación de Dios, que se menciona en Génesis 1, Génesis 2, la creación de Dios y lo que usted conoce de la creación de Dios, podemos decir entonces que de verdad bien lo ha hecho todo. Si analizamos, ¿okay? La Biblia en muchas ocasiones, en varios textos, nos manda a ser observadores de las cosas allá afuera, ¿ok? Poniendo la mira arriba, poniendo la mira en la creación, en las montañas, que miremos a unos insectos y aprendamos. Dios lo ha hecho bien todo. Yo estaba pensando en esos asuntos cuando pensaba en esta frase, todo lo ha hecho bien Dios. Si pienso en el cuerpo humano, por ejemplo, el cuerpo humano que usted y yo tenemos, y cómo funciona el cuerpo humano, podemos decir entonces que de verdad Dios lo ha hecho bien todo. Si usted tuviera que agregarle al cuerpo humano un miembro, ¿qué le agregaría a usted? Es que hay que agregarle. El cuerpo funciona muy bien. Eso que tenemos enfermedades y situaciones y somos muy frágiles humanamente, que viene por una causa que fue causa generada por el mismo ser humano, como es el pecado, nos complicó la vida, pero el cuerpo humano estaba hecho y está hecho de una forma tan especial que inclusive Adán, que tenía un cuerpo como el nuestro, aún con el pecado que entró, él vivió casi los 1000 años. Con pecado entrado. ¿Cómo hubiera sido sin pecado? Entonces, ¿cómo fue que Dios realmente hizo el cuerpo para aguantar tanto? El pecado lo complicó. Pero aún hoy, con los años que tenemos y el pecado como avanza, usted puede decir, qué increíble cómo funciona el cuerpo humano. De verdad que Dios lo ha hecho bien. Pensaba en los sistemas, pensaba en el sistema solar, pensaba en el sistema o ciclo de agua. Digo sistema o ciclo porque si usted busca en alguna página el sistema del agua, usted va a encontrar el ciclo del agua y también puede buscarlo como ciclos o como sistemas. El sistema de la polinización para las plantas, el sistema de los vientos o el ciclo del viento, el sistema de las mareas o ciclo de mareas, como quiere llamarlo, el sistema o la forma como Dios ha hecho que el ser humano y los mismos animales puedan procrearse. Todo esto
Cuando usted analiza cada una de esas cosas, y no tenemos tiempo para analizarlas ahorita, pero yo sí tuve tiempo para pensar en ellas mientras meditaba en esto. Tuve varios minutos para pensar, qué increíble como Dios ha hecho todo. Hay un versículo que dice que cómo forma Dios los huesos en el vientre de una madre, para como que usted y yo pensemos en su grandeza y cómo Dios quiso que así fuera. Todo lo ha hecho bien Dios. El plan de redención para la humanidad y la forma en que Cristo lo llevó a cabo es sencillamente increíble, y podemos decir, bien lo ha hecho todo. Su trato correcto con el ser humano que vemos en la palabra de Dios, ejemplo, el hombre creado, recibiendo el libre albedrío, tomando sus propias decisiones, toma una mala decisión, se condena y Dios lo redime. Dios lo redime, haciéndose él hombre para redimirlo. Y cuando usted analiza el plan de redención, usted tiene que decir, bien lo ha hecho todo. El plan es completo, todo está bien hecho, todo bien planeado. El plan de preservación de la raza humana con Noé, una segunda oportunidad que encontramos en Génesis 6:7. Y cuando usted lee esa historia, usted no puede más que decir, bien lo hace Dios todo. El plan de redención del pueblo israelita para sacarlo de Egipto, una historia que tenemos en la palabra de Dios por mano de Moisés. Y Moisés fue usado por Dios de una manera que él quizá no entendía. Y al final podemos decir nosotros, bien lo hizo todo. El plan de Dios para llevar el evangelio a los gentiles. Dios hace las cosas bien. Uno de los instrumentos grandes que Dios usó para el evangelio a los gentiles fue un hombre que fue el precursor de llevar el evangelio a nosotros, los gentiles. Ese fue Pablo. Pero Pablo no fue cristiano toda la vida. En un tiempo fue perseguidor de la iglesia, odiaba a la iglesia porque estaba confundido. Como alguien dijo una vez, quizá los cristianos pedían que Pablo fuera muerto a Dios. Señor, ¿por qué no eliminas a este enemigo del evangelio que lastima a la iglesia y que mata a tus hijos? ¿Por qué no lo eliminas? ¿Por qué no haces que se muera? ¿Por qué no haces que se lo trague la tierra a Saulo? Tal vez algunos cristianos oraban así, Señor, líbranos de él, haz algo, elimínalo, desaparézcalo. Y Dios, en lugar de desaparecerlo, enfermarlo, postrarlo en cama, Dios tenía otro plan. Y dice, no, voy a salvarlo y voy a usarlo para el beneficio del evangelio. Entonces, cuando en lugar de eliminar, salva a Pablo, se le presenta en el camino y lo redime y lo convence y lo trae a la fila del evangelio, usted y yo podemos decir, qué bien hace Dios las cosas. Diferente quizá de lo que nosotros pensamos que tuvo que haberlas hecho, las hace mejor. Cuando pensamos en la escatología, el programa futuro que está en la Biblia, los planes, el arrebatamiento, el milenio, los juicios, cuando uno entra en temas como este, y usted puede entenderlos, aunque sea un poco, usted dice, qué bien tiene Dios planeadas las cosas. Y podemos seguir. Ahora, algunos de los personajes que hoy nosotros estudiamos y que vemos cómo le funcionó con Dios y cómo todo redundó para bien, en algún momento ellos no pensaban que quizá fue así. Por ejemplo, pensaba en José. Usted sabe que con José, hermanos, está conmigo. Usted sabe que con José que fue vendido por sus hermanos a Egipto, usted puede saber hoy que las cosas todas redundaron para bien. Dios hizo las cosas muy bien. Nosotros lo sabemos, pero José en su momento no lo sabía. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Verdad? Porque fue vendido.
Él no iba diciendo, está bien hermanos que me vendieron, Dios tiene un plan para mí. La Biblia no dice que él iba diciendo esto. La Biblia dice que él iba llorando y suplicando a sus hermanos que no hicieran lo que estaban haciendo. Lo querían matar, literalmente. Fue que uno de ellos dijo, no lo hagamos, ¿cómo va? Ellos querían matarlo. De todos modos, para la mayoría de ellos no eran ni siquiera un hermano, eran un medio hermano, pero qué corazón más duro. Y cuando pensamos en Moisés, que Moisés llegó y trató de defender a su pueblo en un momento, y más bien después tuvo que huir, él dijo, ya, no entiendo. Y Dios lo mandó al desierto por 40 años. Y él pensó que hasta ahí llegó. Luego Dios dice, ahora sí ocupo que vayas. En su momento quizás no lo entendió, pero Dios estaba haciendo las cosas bien. Porque Dios, hermanos, dice la Biblia, lo hace todo bien. Lea Génesis capítulo 1 y ve cuando Dios hace la creación y Él dice, y vio Dios que todo era ¿qué? Bueno, porque así hace las cosas. David, Abraham, los apóstoles de Cristo. Cuando Cristo muere, hermanos, todavía algunos de ellos con todo y todo no entendían. Y Cristo murió, ¿y sabe qué hicieron los apóstoles? Ya, murió Cristo. ¿Qué vamos a hacer? Uno de ellos, Pedro, que influenciaba mucho a los demás, dijo, me voy de pesca de nuevo. Eso es lo que hacía yo cuando Cristo me trajo, eso es lo que voy a hacer, voy a ir a pescar. Se llevó a otros con él, se desesperanzaron. Algunos iban en el camino de Maús y, ay, qué triste todo lo que pasó, Cristo es tan bueno y ya lo mataron y se acabó todo. Ni siquiera recordaban que Cristo había dicho que resucitaba. No esperaban. Cuando dijeron, se lo llevaron de la tumba. ¿Cómo que se lo llevaron? Ellos no entendían, pero Dios estaba haciendo todo bien hecho. Ellos tampoco lo entendían. Hermanos, y puede ser que esta noche usted esté pasando por situaciones que usted no entiende. No entiende. Y usted dice, yo me he puesto en el camino de Dios. Estoy decidido a agradarle. Le estoy agradando. Pero parece que más bien las cosas se complican. Pero le digo una cosa y le animo, que si usted está tratando de caminar en el camino de Dios, tranquilo. Las cosas van a salir bien, porque Dios hace las cosas bien. Hay un consejo que dice en la Biblia, encomienda a Jehová tu camino. ¿Lo ha encomendado usted, hermano? ¿Le ha encomendado usted sus caminos, sus decisiones, sus planes? ¿De verdad? ¿De verdad? Usted puede decir, sí, yo le he encomendado a Dios mis planes. ¿Cuáles son los planes que usted tiene? ¿Qué planes tiene usted para mañana? ¿Qué planes tiene para la próxima semana? ¿Qué planes tiene usted para el próximo año? ¿Dónde se ve usted el próximo año? ¿Ha encomendado a Dios sus planes? Dice la Biblia entonces, confía en Él. ¿Y Él qué? Y Él hará. Y si Él hace las cosas bien, ¿qué significa? Que a usted le va a salir bien las cosas. Pero si usted dice, yo no he encomendado nada a Dios, yo lo estoy haciendo todo a mi manera y espero que Dios me bendiga, usted se está engañando. Usted se está engañando. Las cosas le van a salir mal y usted va a terminar culpando a Dios. Tenga cuidado con esto. Entonces la Biblia dice aquí, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Y cuando usted encomienda a Dios sus planes y sus caminos, hermanos, aunque Dios le diga, por aquí vamos a ir esta vez, si usted lo encomienda a mí, yo te voy a guiar por aquí, es por aquí donde yo quiero, y puede que cambie algunas de sus ideas. Una cosa sí es segura, si nosotros ponemos todo en manos de Dios, al final vamos a decir como esta gente, Dios lo ha hecho bien todo. No nosotros, es Él que lo hace. Cuando uno estudia la Biblia, cuando uno lee un texto de la palabra de Dios, hay ciertas leyes que deben cumplirse, leyes de estudio bíblico. Es que usted tiene que hacerse ciertas preguntas para saber qué es lo que usted puede sacar del texto para el bien suyo.
Cuando usted lee un texto de la Biblia, usted tiene que preguntarse siempre, ¿qué es lo que Dios quiere hablarme a mí? ¿Hay algún pecado mencionado en este texto que tal vez yo tenga en mi vida y debo quitar? Bueno, no veo que se mencione ningún pecado. ¿Hay alguna promesa en este versículo que yo debería reclamar para mí o en la que debo depositar mi confianza? Bueno, yo no veo si hay una promesa en este versículo. ¿Hay algún ejemplo a seguir en este versículo? ¿Hay algo que hace alguien que me debe servir de ejemplo? Déjeme ver, aquí sí. Siempre usted tiene que buscar una aplicación para su vida cuando usted estudia la palabra de Dios. Que Dios le hable a su vida. ¿Cómo nos habla Dios hoy en ese pasaje? Cuando leemos, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y hace a los mudos hablar. Es un ejemplo a seguir. O sea, lo que yo aprendo del pasaje y quiero compartir con ustedes es que y si nuestro Cristo ha hecho todas las cosas bien, ¿no deberíamos nosotros, sus hijos, hacer las cosas bien también y seguir ese ejemplo? Y que otras personas, así como lo dijeron de Cristo, lo puedan decir de nosotros. Hace todo bien. Todo lo hace bien. Eso debería decir el profesor del colegio. Usted hace bien las cosas. Eso es un alumno que hace las cosas bien. Bien lo ha hecho todo. Eso debería decir el patrón de nosotros. Deberíamos tener ese testimonio para que él dijera, bien lo ha hecho todo usted. El vecino debería decir, bien hace esta familia. Parece que todo lo hace bien. Todo lo hacen bien. Como Cristo. Porque Cristo, hermanos, es nuestro ejemplo a seguir de todos modos. Si hay alguien a quien tenemos que imitar, es a Jesús. Si usted imita a Jesús, usted va a hacer las cosas bien. Porque Cristo lo hizo todo bien. Yo tengo una frase, yo tengo muchas frases en mi corazón, en mi mente. Hay ciertas frases que dicen las personas que se pegan a uno, ¿verdad? Yo tengo varias frases en mi corazón que han dicho algunos otros pastores que se me pegaron y qué buena esa frase. No son un montón, pero sí tengo varias. Hay una que cuando estaba meditando en esto me acordé. La dijo mi hermano Ricardo Valverde hace mucho tiempo en una predicación ahí en Palmares. Hace tiempo. Él dijo una frase que me pegó a mí. La frase que él dijo era la siguiente. Él dijo, como cristianos debemos ser excelentes en todo lo que hacemos. Debemos ser excelentes en todo lo que hacemos. Él decía, no solamente buenos, excelentes. En lo que usted hace, hermano Fabio, usted debe ser excelente. En lo que usted hace, hermano Minor, en sus obligaciones, usted debe ser no solo bueno, sino excelente. En lo que usted haga, usted debe ser excelente. Excelente. Muy bueno, excelente. Y él decía esa frase y se me pegó, porque no es que suena bonita, suena una gran responsabilidad y suena una gran verdad, porque Cristo es mi modelo a seguir y Cristo hacía las cosas con excelencia, lo hacía bien y yo debería hacer eso, debería esforzarme hacia eso, crecer en excelencia en lo que yo hago, donde quiera que lo haga y lo que quiera que haga con excelencia, tanto si lo hago aquí en un templo como si lo hago allá afuera, tanto si mi patrón es cristiano como si es inconverso. Eso no tiene que ver nada. Más bien la Biblia nos dice, tenga cuidado, sea ejemplo a sus patrones inconversos y tampoco tome en poco que su patrón sea un cristiano, como para no darle lo que tiene que darle. Es cristiano, él entiende, no, dele mejor más bien a su patrón cristiano. Y si usted es un empleado, pues hágalo bien. Y si usted es un patrón, trate bien también a sus empleados. Es interesante, hermanos. Entonces,
Me quedan muy poquitos minutos, pero vea, Cristo fue excelente y debemos imitarlo. ¿Excelencia en qué? Rápidamente pensé que deberíamos ser excelentes en cuanto a lo que es nuestra obediencia a sus mandamientos. Debería haber una excelencia. O sea, quiero ser excelente en obediencia, excelente en mi obediencia, que significa que cada vez más obediente y mejor es obediente al Señor. Yo quiero que vaya conmigo rápido, Rambo, hermanos, a un libro, que hay un texto que quiero compartir. Levíticos es un libro en el Antiguo, en los primeros libros del Antiguo Testamento, pero hay una frase en Levítico 9 que yo quiero compartir con ustedes. Levítico 9. Porque aquí habla de mandamientos que se le dio al pueblo, pero nosotros también tenemos mandamientos, igual que ellos también los tuvieron. Y ellos tenían que cumplir algo con esos mandamientos, como también nosotros tenemos que cumplir mandamientos con nuestros mandamientos, ¿verdad? Tenemos que cumplir nuestros mandamientos. Yo creo lo que dice Moisés, dice así en el 9:6. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová. Entonces ya le había dicho lo que manda, o va a decirles un poquito más después, antes y después del texto. Esto es lo que mandó Jehová, y dice: hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Jesús hizo todo bien. ¿Sabe qué hizo Jesús bien? Todo. ¿Sabe que había todo un plan, hermanos, que Jesús debía cumplir? Hermanos, ¿sabía usted que Jesús dijo: yo no hablo mis propias palabras, sino que yo hablo lo que el Padre me dijo que hablara? Jesús vino a cumplir un plan. Empezó a tal año y terminó a tal año. Son las palabras que debo decir, esos son los discursos que debo decir, esos son los mandamientos que debo hacer, pero vengo directo hacia un monte a morir en cruz. No, nada de eso te suceda, decían algunos. Nada de eso te suceda, Señor, yo vengo a eso. Cuando Pedro quiso defenderlo: Pedro, ¿qué haces, Pedro? Guarda la espada. A esto yo vine. ¿No he entendido? Tengo que cumplir el mandamiento de mi Padre. Y dice la Biblia que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús fue excelente en su obediencia. Y Cristo, hermanos, lo exaltó. Dios lo exaltó a Cristo. Varias veces en su ministerio dijo: este es mi Hijo amado. Y todo el mundo: ¿qué es esto? Este es mi Hijo amado. En la transfiguración: este es mi Hijo amado, el Padre. Y ángeles llegaban, y ángeles le servían, y ángeles lo consolaban. Y por tanto, dice Isaías, Dios lo glorificó a lo sumo. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué Dios lo glorificó tanto? Porque fue obediente. Si usted y yo somos obedientes, va a pasar eso que Moisés dijo. Dijo Moisés: si ustedes son obedientes, Dios se os va a aparecer. Pero yo no estoy hablando de que en la noche va a aparecerle Dios. Yo hablo, hermanos, de una manifestación espiritual en su vida, en nuestra iglesia. Usted va a decir: Dios está aquí, lo sentimos. Dios se va a aparecer, es lo que quiero decir aquí. Vamos a ver a Dios obrando y trabajando su vida, su familia, en el barrio. Pero cuando seamos excelentes en obediencia. Hemos estado hablando de adoración. ¿Cuántos hemos escuchado las predicaciones? ¿Cuántos de verdad queremos ser obedientes a lo que se dice? Eso es la diferencia. Ahí se marca la diferencia de la bendición. Porque Dios dice: no seáis oidores, sino hacedores. Y Dios se va a aparecer. Queremos que Dios se manifieste, hermanos.
¿Quiere usted que Dios se manifieste en nuestra iglesia, en su vida, en su familia y comience a hacer cosas increíbles? Obedezca. Obedezca. Porque si no, como dice en otro libro de los profetas, si no es así, Dios dice, cuando oren, yo voy a apartar mi rostro. ¿Se imagina qué triste es que usted diga Dios y que Dios haga? ¿Se imagina usted que Dios está en su trono y que usted diga Dios y que Dios haga? Porque la Biblia dice, por su pecado, cuando oren, yo voy a apartar mi rostro. En otras palabras, no voy a bendecirles hasta que no se arrepientan, hasta que no sean obedientes. Seamos obedientes. Entonces, ¿lo ha hecho bien Jesús? ¿Por qué no podemos hacer las cosas bien también? En cuanto a la obediencia a los mandamientos. Y habían otras cosas que quería ver, pero el tiempo ya se fue. Pero hay muchas cosas que podemos hablar, que yo quería hablar sobre. Quería mencionar, por ejemplo, los asuntos, los bienes materiales. Hay un pasaje en Esdras donde se le dice, un rey le dice a Esdras, te di un dinero, use un dinero para los sacrificios, y el dinero que te di primero, le dice el rey a Esdras, úselo como usted quieran, según la voluntad de Dios. Esa es la frase que termina el texto. Úselo como usted quiera, según la voluntad de Dios. ¿Cómo funciona eso? Como yo quiera, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. Y yo quería mencionar ese asunto. Hagamos las cosas bien, hagamos las cosas bien en mandamientos, hagamos las cosas bien en las cosas materiales, dinero, hagamos las cosas, manejamos bien las cosas. Este hombre maneja bien el dinero, hasta en eso lo hace todo bien. Pensaba en las alabanzas. Salmo 33 dice, cante a Dios, cántico nuevo, hacerlo bien. Acabamos de cantar. ¿Cómo lo hicimos? ¿Lo hicimos bien? ¿Qué creen ustedes? ¿Lo hicimos bien? Yo no sé si como grupo lo hicimos bien, ¿cómo lo hice yo personalmente? Y otras cosas más. El perdón. Hagamos el perdón bien. Si vamos a perdonar, hagámoslo bien, como Cristo nos perdonó. Y luego, obligaciones diversas. Quería hablar sobre eso también. Nos menciona nada más para terminar. Obligaciones diversas. Hay tantas obligaciones y la Biblia nos dice en varios pasajes, por lo menos tengo aquí 4 pasajes donde nos dice que todo lo que usted haga, cualquier cosa que haga, lo que sea que haga, hágalo bien, hágalo para el Señor, sea excelente. Hermanos, escúchenme, esta noche no somos muchísimos aquí hoy, como un domingo, pero los que estamos y estamos por algo. Y Dios nos dice hoy que tenemos que ser excelentes en lo que hacemos. A Dios primero y luego a los hombres, ser excelentes para dar testimonio. Y al fin y al cabo, dice la Biblia, hágalo no viendo al hombre, hágalo todo como para el Señor. Pero seamos excelentes en lo que hacemos, porque Dios lo hacía todo bien. Y si usted está confiando en Dios, y hoy vamos a orar y poner todas las cosas en Dios, tenga paz y tenga confianza, porque Dios hace las cosas bien, aunque no las haga como usted quiera que las haga. Al fin y al cabo, Él nos ama. Pastor, Dios le bendiga, hermanitos.